Compañeros, buenas tardes, ¿me oís? ¿Me oís? Hola. No, abre. Tengo cerrado el micrófono. Compañeros, buenas tardes, ¿me oís? Sí, mira, os comento, como el vicepresidente tiene un compromiso ahora con Canal Extremadura Radio, si nos importa, ceñiros por favor a las preguntas a la cuestión de la rueda, si puede ser, ¿vale? Os lo agradecería mucho. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria urgente, muy urgente, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, quiero, como siempre, trasladar mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante estos tiempos tan complicados. En segundo lugar, quiero desear a todas las personas que en este momento están pasando por la COVID-19, desearles una pronta y completa recuperación. Y, en tercer lugar, agradecer nuevamente a la sociedad extremeña todos los esfuerzos que están haciendo porque controlemos la pandemia y animarles a seguir en la dirección en la que vamos, porque yo creo que tenemos que vencer definitivamente a esta pandemia que está provocando tanto daño desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario. La convocatoria urgente de esta tarde es un motivo exclusivamente. Acabamos de celebrar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que hemos adoptado la decisión de suspender cautelarmente y de forma provisional, y entiéndanlo tal cual, suspender cautelarmente y de forma provisional la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, todos los extremeños y extremeñas que estuviesen convocados a vacunarse y que sean menores de 55 años de edad, que estuviesen convocados a vacunarse para el día de mañana, por favor, que no vayan al punto de vacunación. Serán reprogramadas sus vacunaciones en cuanto podamos vacunarlos. Esta suspensión cautelar y provisional es un acuerdo por parte de todas las agencias de regulación del medicamento de los países de la Unión Europea. Habrán ido conociendo a lo largo de la tarde noticias de que Alemania suspendía, de que otros países de la Unión Europea suspendían de forma cautelar la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca. En segundo lugar, esto no afecta a un lote concreto, afecta a toda la vacuna de AstraZeneca. No afecta a un lote concreto, afecta a toda la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, está en suspensión cautelar de forma provisional la vacunación con la vacuna completa de la marca AstraZeneca. Miren, la semana pasada tuvimos el aviso, y lo tuvimos por lotes, de algunos fenómenos que denominamos trombóticos, es decir,
que se producen trombos que afectaban a los pulmones o que afectaban a las venas de los miembros inferiores. Digamos que estos fenómenos trombóticos llevaron a una evaluación por parte del grupo de expertos que tiene la Agencia Europea del Medicamento para ver si había alguna relación entre esos fenómenos trombóticos y la administración de la vacuna. La conclusión de la Agencia Europea del Medicamento y también de la Agencia Española del Medicamento es que no había ninguna relación de causalidad y que, por lo tanto, los beneficios de seguir con la vacunación eran mayores que los riesgos de no ponerse esa vacuna. Y, por lo tanto, el viernes la Agencia Española del Medicamento emitió una nota diciendo que se podía seguir administrando la vacuna de AstraZeneca. Este país, y en concreto esta comunidad autónoma, siempre van a seguir las directrices de los organismos reguladores y las directrices de la evidencia científica. No obstante, a lo largo del fin de semana, en diversos países de la Unión Europea, también en nuestro país, solo afectando a un caso, se ha dado un fenómeno de trombosis que es muchísimo más raro que se produzca en la población general. Esa trombosis es lo que se conoce como trombosis de los senos venosos cerebrales. Trombosis de los senos venosos cerebrales. Estas trombosis se producen con una frecuencia, para que ustedes hagan una idea, de 3 a 4 casos por millón de personas. Por lo tanto, ciertamente es un fenómeno trombótico muy infrecuente, pero al darse en personas que estaban vacunadas con AstraZeneca y este fenómeno trombótico producirse en más casos de los esperados y con una cierta plausibilidad biológica, es por lo que las agencias reguladoras han decidido hacer la suspensión cautelar y provisional. Primera conclusión: el sistema de farmacovigilancia está funcionando en todos los países de la Unión Europea. Segunda conclusión: es bueno aplicar el principio de precaución. Es bueno aplicar el principio de precaución de cara a que en todo momento vayamos evaluando la seguridad de aquello que la ciencia nos ha dado para intentar acabar con la pandemia. Leerán en la Agencia Europea del Medicamento todavía que los beneficios superan a los riesgos. Es una nota que no va a desaparecer de la página de la Agencia Europea del Medicamento, pero que el resto de agencias reguladoras, entre ellas la Agencia Española del Medicamento, va a notificar hoy a todas y cada una de las autoridades sanitarias de nuestro país, y ya lo han hecho a través del Consejo Interterritorial, para que procedamos a la suspensión cautelar y provisional de esta vacuna. ¿Hasta cuándo? Hasta que el grupo de expertos de la Agencia Europea del Medicamento, que se ha convocado de forma urgente para el día de mañana y de forma preliminar, comience a evaluar si existe una relación causal entre la vacunación y la presentación de las trombosis de los senos venosos cerebrales. Por lo tanto, esta es la primera de las noticias. La segunda de las noticias: a partir de este momento, decir a aquellas personas que están vacunadas con AstraZeneca que sigan un proceso de autovigilancia y, ante la presencia a los 10 o 14 días de haberse administrado la vacuna, o algunos días antes si es necesario, que presentasen síntomas de dolor de cabeza muy intenso,
que no cede con los analgésicos habituales, que se incrementa cuando se hacen esfuerzos. Otro de los síntomas posibles, un estado de cierta confusión. Otro de los síntomas posibles, alteración en los movimientos de los ojos. Otro de los síntomas posibles, alteraciones neurológicas vagas, como pueden ser alguna crisis convulsiva o fenómenos que lleven a una somnolencia excesiva, que por favor consulten al 112, al punto de atención continuada o al servicio de urgencias y emergencias hospitalarias más cercano que tengan. Acabamos de enviar la alerta a través de nuestro portal del Servicio Extremeño de Salud para que todos los servicios de urgencia y emergencia estén preparados por si llegase alguna persona con este tipo de síntomas. Hemos puesto en modo de prealerta el sistema de código ictus, porque esto se comporta como una trombosis cerebral y, por lo tanto, hemos activado el código ictus. Y, en tercer lugar, procederemos a partir de mañana a suspender cautelarmente y de forma provisional hasta que el PRAC, que es el Grupo de Trabajo de la Agencia Europea del Medicamento, decida reanudar la vacunación con esta vacuna si es que no encuentra causalidad entre el fenómeno trombótico que les estoy diciendo y la administración de la vacuna. Para que se hagan una idea, en España debemos llevar administradas 800.000 dosis de esta vacuna, y por ahora tenemos un caso, exclusivamente un caso, que está evolucionando de forma muy favorable. En Extremadura no hay ningún caso, y llevamos puestas en este momento 12.904 vacunas de AstraZeneca en primera vacunación, puesto que ya saben que la segunda vacuna se pone a las 12 semanas de haber puesto la vacunación inicial. Por lo tanto, el sistema de farmacovigilancia funciona. En este momento tenemos que aplicar lo que siempre hemos venido predicando los extremeños y las extremeñas, el principio de precaución. Y tercero, comunicar la suspensión cautelar provisional de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Por ahora no tengo muchos más detalles. Lo que me interesaba era, primero, que los extremeños y las extremeñas conociesen de primera mano la noticia. Segundo, que supiesen que tenemos todos los sistemas asistenciales de alerta por si se produjese, que no lo esperamos por el número de vacunas administradas, pero por si se produjese algún efecto de estas características, que sepan que el sistema sanitario va a estar alertado. Con esta vacuna es normal que los 2 o 3 primeros días se produzcan dolores de cabeza, se produzca fiebre, se produzcan reacciones locales importantes, que saben que se tratan con las dosis habituales de paracetamol. Pero si pasado ese tiempo prudencial notan algunos de los síntomas que les acabo de decir, síntomas que afectan fundamentalmente al área neurológica, no duden en consultar con el sistema sanitario. Por mi parte, nada más. En cuanto tengamos alguna información más al respecto, se la ofreceremos, pero no quería que se produjese ningún tipo de alarma en la sociedad porque pensasen que no tuviésemos controlado esta situación y, sobre todo, mandar un mensaje de mucha tranquilidad a la ciudadanía extremeña porque, como ven, el sistema de farmacovigilancia funciona y, por lo tanto, la decisión que se adopta en la tarde de hoy es esta. El Ministerio se pronunciará a lo largo de la tarde.
También lo hará la Agencia Española del Medicamento. Hay una reunión de coordinadores de vacunas a las 7 de la tarde. Si hubiese alguna notificación más, la Consejería de Sanidad emitirá algún comunicado por si tuviesen que tener algún tipo de precaución distinta a las que yo le he comentado. No suelo ser de esta forma en las ruedas de prensa, me suelo someter a todas y cada una de las preguntas que ustedes tengan, pero entiendan que esta rueda de prensa ha sido precipitada y entiendan que tengo que seguir con mi agenda que ya tenía comprometida, y le agradecería, primero, que las preguntas sean breves y, segundo, que por favor se ciñan al tema objeto de la rueda de prensa. Compareceré a lo largo de la semana, como siempre, en relación a la situación de la pandemia, como es habitual en mí. Muchas gracias, vicepresidente. Pasamos a continuación al turno de preguntas. Rubén Caballero, Televisión Española. Sí, buenas tardes. Se oye perfectamente, ¿verdad? Sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo saber, consejero, que una persona se ha vacunado con esta vacuna de AstraZeneca? En principio, ¿toda persona que se haya vacunado y sea inferior a 55 años? Sí. ¿No ha habido menores de 55 años con otra vacuna de otro laboratorio? Si ha sido gran dependiente y se ha vacunado si está considerado gran dependiente y se vacunó antes de que se autorizase la vacuna de AstraZeneca, o se haya vacunado después de la autorización de la vacuna de AstraZeneca, si ha sido gran dependiente se ha podido vacunar con Pfizer. En cualquier caso, yo creo que la población está suficientemente informada de con qué vacuna se ha vacunado, y aquellos que tienen alguna dificultad desde el punto de vista cognitivo, nos queda la tranquilidad que se han vacunado mayoritariamente o con Pfizer o con Moderna, que son las personas de residencia o los mayores de 80 años. Sí, Santiago Manchado, del diario.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber si esto va a suponer, hasta qué punto va a suponer un parón en el proceso de vacunación. Santiago, yo no me estoy enterando de la pregunta. Santiago, discúlpanos, pero no te oímos. No te entendemos. A ver, ¿ahora? Inténtalo. Inténtalo, a ver. ¿Ahora mejor? Bueno, quería saber si puede valorar el parón que va a suponer esto, el proceso de vacunación en Extremadura, si las personas que estaban citadas en los próximos días, ¿cuántas son para ponerse esta vacuna? Y si no se les va a poner otras, van a tener que esperar hasta que se levante esta prohibición. Mire usted, eso es lo que menos me preocupa en este momento. Como se puede imaginar, estamos hablando de una cuestión de seguridad clínica. Y la seguridad clínica manda al ritmo de vacunación, o manda sobre el ritmo de vacunación. Por lo tanto, desconozco cuántos se iban a poner la vacuna mañana y cuántos estaban programados. Lo que estoy haciendo es un ejercicio de comunicarle a la ciudadanía cuestiones que tienen que ver con la seguridad clínica. ¿Que esto supone un parón del programa de vacunación? Pues lo supone y ya lo recuperaremos. Pero muchísimos avatares hemos tenido a lo largo de esta pandemia y los hemos ido superando. Con lo cual, entienda usted que mi menor problema en este momento es cómo vamos a recuperar o de dónde vamos a recuperar esas dosis que ahora mismo no se pueden poner. Lo que tengo que hacer como responsable político en este momento es advertir a la población de que existe una suspensión cautelar y que ya nos las arreglaremos desde el Servicio Extremeño de Salud para reprogramar esas vacunaciones. Siguiente pregunta. Sí, Sergio Parra, del programa Esta Hora de Canal Extremadura. Hola, consejero, buenas tardes. Como siempre, en directo en la tele pública emitiendo esta comparecencia de prensa. Ha mencionado usted que es una cuestión de seguridad sanitaria, de seguridad clínica, pero ha mencionado que pide a los pacientes un proceso de autovigilancia. Sí. ¿No se va a realizar ningún protocolo más por parte de Sanidad con esos pacientes? ¿Es únicamente tienen que hacer esa gestión los pacientes por su cuenta? De momento lo que vamos es a llamar a la autovigilancia. Si de la reunión de esta tarde a las 7 de la tarde saliese un protocolo
que hubiese que actuar de otra manera. Tenga en cuenta que esta noticia se produce hace escasos 10 minutos. Si se tuviese que actuar de otra manera, mañana por la mañana, después de la reunión que van a tener esta tarde los coordinadores de vacunas y los directores asistenciales, se les indicaría a todas las personas de forma personalizada si tienen que realizarse un chequeo. Pero, en principio, en ningún país se ha hecho y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es un programa de autovigilancia, que yo creo que es lo que procede en este momento, ¿no? Sí, última pregunta, por favor. Álvaro Rubio, del diario Hoy. Sí. Buenas, consejero. Yo quería preguntar si esto le afecta a las segundas dosis de algunas de las personas que ya se han puesto la primera de AstraZeneca. Si hay personas a las que ya le tocaba esa segunda dosis y le afecta de algún modo o no. Mire usted, con una diferencia de 12 semanas, solo por cuestiones de tiempo de vacunación, esto de momento no le afecta a ninguna. Loli, la última pregunta, ¿vale? Sí, gracias, Concha. Sí, consejero, por aclarar, ha dicho usted que no afecta a ningún lote concreto, que afecta a toda la vacunación con AstraZeneca. Sí que algún sindicato de profesores se ha referido a algún lote concreto que se hubiese inoculado en la zona de Don Benito a profesores y no sé si algún otro colectivo esencial. Quedamos, por tanto, aclaramos que se refiere a toda la vacuna, no a ningún lote concreto. A toda la marca, a toda la marca. Lo que afectaba a un lote eran los fenómenos trombóticos en el pulmón, los tromboembolismos pulmonares, que ya descartó la Agencia Europea del Medicamento que se produjesen como consecuencia de la vacuna. Por lo tanto, eso está descartado, lo del lote. Esto afecta a toda la marca. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias por su intervención y gracias Muchísimas también gracias a los todos y a todas y gracias por la comprensión.